¿Qué tal, amigos de Colectomanía? ¿Cómo están? Nuevamente aquí vamos a dar un nuevo episodio de nuestra Colectocharla. Bienvenidos. Esta vez tenemos un invitado muy especial, Humberto Chipoco, que nos va a hablar acerca del coleccionismo de material discográfico, específicamente de los Beatles. ¿Ya? Pero antes vamos a pasar con los saludos de todos los que componemos el equipo y también del invitado. Arrancamos con el Chucurú. Adelante, Chucurú. Espera. ¿Cómo estás? Hola. Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo están, colectomaníacos? El día de hoy esperemos que les guste nuestra colectocharla. Acá, como siempre, con un poco de frío, pero avanzando y estamos entrando en calor para ver cómo nos va el día de hoy. Bienvenidos. Listo, dale Álvaro. Amigo de Colectomanía, bienvenidos nuevamente a esta Colectocharla, esta vez dedicada al tema de los Beatles. Así que para todos los Beatlemaníacos, esperemos estén conectados y sobre todo esperemos que esta Colectocharla les guste bastante. Ya saben, cualquier comentario lo ponen ahí abajito, nosotros lo recibimos y si tienen preguntas para nuestro invitado, se las hacemos llegar en el momento y le vamos a dar respuesta en la medida de lo posible. Adelante. Listo. Adelante, mi amigo Humberto Chipoco, bienvenido. Gracias, amigos de Colectomanía. La verdad, para mí es un honor poder participar de esta charla. Vamos a ver qué cosas podemos compartir con ustedes en este tema de Beatles y en general también les un poco sobre coleccionismo en general. Gracias por la invitación y vamos adelante. Listo. Mira, principalmente los primeros minutos conversamos de más o menos el invitado, ¿no? Queremos saber de repente tu trayectoria, cuánto tiempo tienes en el coleccionismo, en sí el coleccionismo, porque sabemos que tú no solamente ves Beatles, sino también ves otros tipos de coleccionismo de cultura pop. ¿Qué tipo de coleccionismo son los que tú manejas principalmente? Bueno, yo colecciono, digamos, diferentes cosas desde hace ya más o menos unos 35 o 40 años. Yo empecé por el tema de los cómics, ¿no? Una de las cosas que nosotros de pequeños leíamos eran las historietas que llegaban acá a Lima. Llegaban las historietas de Novaro y por esa razón, bueno, uno siempre tenía a la mano un cómic de Batman, un cómic de Spider-Man. Y posteriormente empecé a, digamos, sentirme atraído por otro tipo de colecciones, ¿no? Empecé a coleccionar estampillas, monedas, y mucho tiempo después, ya cuando conocí el tema de los Beatles, me metí de lleno en ello, ¿no? Empecé a ver el tema de los vinilos, grabaciones, buscar información en general, ¿no? Y bueno, esto ha permitido que en todos estos años, digamos, haya investigado sobre el tema y haya tratado de encontrar la mejor manera de repente de poder llevar una colección, de acuerdo digamos, a las facilidades que cada uno pueda tener, ¿no? Y como te digo, como te resumo desde el inicio, son más o menos algo de 35 años coleccionando, ¿no? En general. Dime, ¿y por qué el interés por los Beatles? ¿Qué te jaló de los Beatles? ¿Por qué te interesaron? Bueno, digamos que la mención de los Beatles en mi casa fue por mi hermano mayor, ¿no? Yo una de las cosas que recuerdo a lo lejos es cuando él mencionó en la casa de que habían asesinado a John Lennon, ¿no? Entonces, bueno, yo en ese momento yo tenía 10 años, no sabía nada de Beatles, no sabía nada de quién era John Lennon, pero mi hermano sí estaba más al tanto, ¿no? Él me lleva 3 años y bueno, tengo ese recuerdo, ¿no? Pero posteriormente ya uno de los programas que más difundía la música de los Beatles acá era Disco Club, ¿no? De Gerardo Manuel. Entonces, a mí una de las cosas que me llamaba la atención de Disco Club era que era un programa de lunes a viernes que tenía una duración de 30 minutos, pasaba más o menos 5 videos en cada programa y ellos tenían una secuencia que se llamaba Beatlemanía. Entonces, a mí en ese momento un poco que me preguntaba, ¿no? ¿Qué de importante tiene este grupo para que en un programa donde pasan 5 videos uno siempre esté dedicado a ellos, ¿no? Entonces, a raíz de eso y familiarizando un poco más con su música, empecé a adentrarme, ¿no? Empecé a querer, primero a buscar programas radiales, a grabarlos en los cassettes, que en esa época se solía hacer, grabar la música en cassettes.
y posteriormente ya tratar de pedirle a mis padres que me compren algún vinilo y esas cosas, ¿no? Y así poco a poco fui avanzando más y más en el tema de Beatles. Interesante. Dime, y aparte del coleccionismo, esto en sí te ha llevado, digamos, a poder investigar más acerca de la banda, de toda su trayectoria y sus temas. ¿Cuál ha sido tu manera de informarte? ¿Cómo has investigado acerca de los Beatles? ¿Y cómo es que has conseguido las fuentes de información para poder, digamos, abastecerte de ese conocimiento de la banda? Antes no había internet, ¿no? Tú me dices que comienzas a partir de los 80s, 90s, y en esa época, pues, el internet recién empezó a partir del 92, 95 con fuerza, ¿no? ¿Cuál era tu manera para poder conseguir esa información de los discos que había? Sí. Te voy a mostrar, por ejemplo, un poco para ubicarnos. Como te digo, yo empecé a coleccionar el tema de Beatles primero obteniendo grabaciones por los programas de radio que existían, y en esa época habían diferentes programas radiales, ¿no? No solamente, yo escuchaba, por ejemplo, los sábados en la mañana estaba el programa de Coco Valderrama en Radio del Sol, pero también había programa los domingos en Radio 1, bueno, estaciones radiales que ya no existen, ¿no? En 1160, en lo que era Onda Popular, pasaban seguido al mes por lo menos un especial de Beatles. Entonces yo ahí grababa esa música. Posteriormente ya empecé a poder comprar vinilos, pero yo aún seguía siendo chiquillo. Entonces en el programa de Radio Nacional, había un programa de Radio Nacional donde anunciaron que existía un club, y por medio de ese club es que empecé a conocer a otros fans, ¿no? Pero previo a eso yo me informaba, por decirte, haciendo recortes de periódicos, digamos, las cosas que los locutores en esa época, digamos, había mayor profesionalismo al hacer radio. Entonces los locutores no solamente, no era una cabina donde tenías un CPU y un MP3 con 1000 canciones que las repetías, pues era una estación radial que realmente tenía una discoteca, o sea, lo que es un archivo de discos que la industria discográfica les enviaba, discos promocionales. Entonces ellos conocían muy bien, y varios de esos DJs en esa época también traían música de afuera, muchos viajaban, traían muchas novedades. Entonces, digamos que ellos fueron los primeros que iban informando y de los cuales yo conocía, sacaba diversa información. Por ejemplo, yo me acuerdo que en Radio Miraflores, Hugo Salazar tenía un programa radial, y ahí, por ejemplo, yo escuché uno de mis primeros, digamos, grabaciones inéditas, que era una grabación casera al piano de la canción de Apollo de Hill, que para mí era algo completamente nuevo, ¿no? Y a medida que vas avanzando, ese tipo de descubrimientos te van abriendo el panorama y vas diciendo, bueno, esto no queda acá, hay más, ¿no? Pero otra cosa que te quería mostrar era, bueno, fanzine, pues, ¿no? Tú sabes que tú también has participado en el clan de los Beatles, y con Carlos García, que también es una persona de mucha ayuda para lo que yo he ido aprendiendo. El Beatles News, la publicación de Carlos del clan de los Beatles, traía información, ¿no? Era un fanzine que tenía el formato de los fanzines de los años 80, principios de los 90, ¿no? Fotocopia y todas esas cosas. Hacer un offset de repente era impensable para un tiraje que era limitado. Pero ahí también conseguías información. Conseguías mucha información, la cual los fans que escribían en esos fanzines la podían extraer de libros que algún familiar les había traído del extranjero, o que de repente por alguna, digamos, un pedido aventurero por correo que demoraba 6 meses en llegar, podías conseguir un libro de fuera. Otro medio también, acuérdate que en esa época lo que existía la tienda Sears, ¿no? Y Sears tenía una buena, digamos, tienda de discos que vendía no solamente discos nacionales, sino discos norteamericanos, ¿no? Entonces, de esa manera, todo era visual y en contacto directo con lo que tú querías ver, lo que tú querías saber. Querías información, conversabas con fanáticos, ¿no? Querías más información, de repente te conseguías un fanzine, te conseguías un libro. Querías ver discos que de repente no tenías, te parabas en Sears a mirar los discos, a verlos por adelante por atrás, si podías te comprabas, si no, te quedabas ahí, pero al menos algo aprendías, ¿no? Esa era la manera como se hacían las cosas antes, ¿no? Ajá, interesante. Sí, bueno, de esa época también yo recuerdo bastante el programa que Carlos conducía, ¿no? En Radio El Sol. Claro. Y bueno, yo también
veía pues que ese fanzine era bien difundido entre los fanáticos, ¿no? Solamente. Y justamente a mí fue mi primer acercamiento hacia la banda, ese programa que conducía Carlos Larriega. Acá tenemos un saludo. Jorge Muñoz nos saluda. Saludos a los ponentes, buen tema a tratar el día de hoy. Efectivamente, vamos a pasar ya al tema principal. Ya sabemos un poco de qué más o menos de trayectoria tiene Humberto en el coleccionismo de Beatles. Vamos a pasar al coleccionismo de material discográfico de los Beatles. ¿Qué implica el material discográfico? ¿Qué implica coleccionar este material discográfico de los Beatles? ¿Qué formatos son los que se coleccionan en este tipo de coleccionismo, Humberto? Bueno, en los años, bueno, el material discográfico, el material musical, se puede encontrar en diferentes formatos, ¿no? De la época original en que uno compraba los vinilos, los cassettes, hasta ahorita ya hay gran variedad y muchas maneras en las que uno puede acceder a la música de los Beatles, tanto la música oficial como la música inédita, ¿no? Pero en su momento, cuando, como te comentaba, que yo empecé comprando vinilos, te podría mostrar de repente ¿no? Este es un vinilo emblemático para los peruanos, ¿no? Porque, bueno, para empezar es una portada única en el mundo y, bueno, es, digamos, si no me equivoco, el primer álbum que se publicó de los Beatles aquí en Perú, ¿no? Entonces, en esa época, en los años 80, todavía abundaba el formato de vinilo, ¿sí? Ajá. Pero también podías acceder a la música de los Beatles siguiendo con el A Hard Day's Night en cassettes, ¿sí? Ajá. Que también se podía adquirir en ese momento, ¿no? Y mira, justo me compré un par y te das cuenta que hay diferencias, ¿no? Ahí también empiezas a encontrar esas variantes, que es lo que enriquece de repente la colección, ¿no? Pero en esa época era ese formato. Ya para los 80s, una etapa previa a la etapa del lanzamiento del CD, en que la música solamente se difundía aquí en cassettes. Me parece que hubo una escasez de vinilo y empezaron a producir solamente cassettes. Hasta que llegó discos hispanos posteriormente, creo que tengo por acá uno. Sí, tengo por acá un disco. Esto, por ejemplo, fue lo último que sacó Yemsa cuando tenía la discografía de los Beatles, ¿sí? De 20 grandes éxitos. Luego hubo una etapa en que se empezó a difundir, cuando Hispanos agarró, empezó a sacar algunas cosas que Yemsa había sacado. Por ejemplo, The Beatles, ¿no? Editado por discos hispanos, ¿no? Pero Hispanos no solamente hizo eso, Hispanos también se preocupó en lanzar discos que habían estado fuera de circulación. Por ejemplo, el Magical Mystery Tour, que se vio por última vez, si no me equivoco, en 1977, 78 en Yemsa. Ellos lo volvieron a sacar más o menos en el año 88, si no me equivoco, estoy dando fechas aproximadas. Entonces, era esa época. Luego vino el tema del Compact Disc. Acá demoró en llegar el Compact Disc, incluso hubo una campaña, no sé si la recordarán algunos, donde Radio Estudio 92, creo, promocionaba estos cassettes. Hicieron un sorteo de unas colecciones de cassettes que supuestamente venían con la misma calidad de sonido de un CD, pero en esa época no teníamos CDs. Cuando llega el formato CD, es carísimo, pero poco a poco se empieza a masificar y es más fácil conseguirlo, ¿no? Ya en la época de Internet, la información empiezas a conseguirla más fácilmente y ese es el momento en que el CD abunda, ¿no? Y la mayoría de la música de los Beatles pasa al CD y el vinilo empieza a quedarse, digamos, relegado durante muchos años, ¿no? Y ya en la época de los 2000, ya en la época de las descargas, los streaming, ya la difusión de la música de los Beatles es, digamos, un poco ya más digital, ¿no? Hubo una etapa en que ya empieza a perder un poco el formato físico, pero es temporal porque ahora ya prácticamente el formato físico está volviendo a dominar, ¿no? La gente incluso está volviendo a los vinilos. En Japón, por ejemplo, están volviendo fuerte con los cassettes y el CD todavía se mantiene en la lucha, ¿no? A pesar de que la tiene un poco difícil porque, a diferencia del vinilo, el CD lo comparan mucho con el tema digital de las descargas, ¿no? Y ese es un problema serio que tiene. Ajá. Dime, aparte de los discos,
coleccionas algún otro tipo de, digamos, información como libros, revistas, cancioneros, algo así? Más que O nada más- libros. Eh, yo considero que Beatles es un tema inmenso, ¿no? Ese es como querer tener una colección completa de estampillas de todo el mundo, ¿no? O sea, me parece claro, que es imposible, ¿no? Entonces yo siempre que converso, yo recomiendo mucho que la gente se especialice, ¿no? O sea, en el tema de Beatles hay muchas cosas, ¿no? O sea, no solamente hay vinilos, no solamente hay música, perdón, también hay memorabilia, ¿no? Hay gente que se dedica a coleccionar la memorabilia de la época de la Beatlemanía de los 60, ¿no? Hay gente que se dedica de repente a un tema específico, por ejemplo, submarino amarillo, ¿no? O hay gente que, por ejemplo, solamente colecciona tickets de conciertos, eh, tantas formas, ¿no? Pero en mi caso, por ejemplo, yo me he centrado en dos cosas, ¿no? Primero, completar mi discografía peruana, que la considero importantísima, completar la discografía peruana, incluyendo, por ejemplo, este tipo de edición, que es una de las últimas cosas que sacó Yensa. Es una caja con 5 discos 45, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, me dedico a eso, me dedico también a coleccionar bootlegs, ¿no? Música ilegal, y, y también sesiones fotográficas, pero ahí también me he especializado solamente en una sesión fotográfica, ¿no? Pero antes de pasar a eso, te voy a mostrar unos discos que tengo acá para de repente mencionar algunos conceptos, ¿no? a ver, Cuando se habla de la música ilegal de los Beatles, te voy a mostrar acá algunos discos, ¿sí? Cuando se habla de ya, la música ilegal de los Beatles, la mayoría de la gente confunde el disco pirata con bootlegs, ¿no es cierto? Pero los conceptos son claros, ¿no? Mira, por ejemplo, que vemos acá, este es un disco pirata, ¿sí? Se ya, caracteriza ¿por qué? Porque el disco pirata es un disco que no tiene permiso, pero que publica la música oficial, ¿sí? Tú en un disco pirata, por ejemplo, si yo le doy vuelta a este disco, ¿sí? Yo voy a encontrar que está, por ejemplo, Nowhere Man, All I Got to Do, Ask Me Why, pero yo sé que esos tres temas, por ejemplo, son las versiones que salieron en Rubber Soul, o de repente en With the Beatles, en Please Me, ¿no? Son las mismas versiones, no hay nada extraño, pero el lanzamiento es ilegal. Otro ejemplo, ese es un disco pirata. Otro ejemplo es un counterfeit, por decirte este de acá, o por decirte este Sgt. Peppers, ¿sí? ¿Qué es lo que ya, busca el counterfeit? El counterfeit también es un disco ilegal, ¿sí? Pero busca pasar lo falso por verdadero, ¿sí? Este Sgt. Pepper parece un Sgt. Pepper verdadero, ¿sí? ya, Incluso en la parte de atrás está todo, pero si haces una revisión al detalle te vas a dar cuenta que el disco te lo venden como estéreo, pero abajo hay una indicación que dice que el disco es mono. Entonces, solo por esa contradicción te das cuenta que ese disco no es un disco oficial, no es un disco legal, es un disco ilegal, pero que se llama counterfeit por tratar de pasar como si fuera legal, ¿no? El objeto legítimo, ¿sí? ok, Ese sería el segundo concepto, ¿no? Y el tercer concepto es lo que es un bootleg, ¿no? Un bootleg es un disco que lanza prácticamente grabaciones inéditas, con portadas inéditas, y no le interesa que la gente piense que es algo legal, ¿no? Es, por ejemplo, este disco. ¿Se puede ver? Sí, ¿no? sí, claro, Spicy sí, Little Song, ¿no? ¿Ya? sí, Esta es una recopilación. Esta es una época en que las portadas de los bootlegs tenían, digamos, esos diseños medios underground, ¿no? ajá, Pero, por ejemplo, te trae temas por lo que veo acá, el Around the Beatles, que es una presentación, algunas cosas de BBC, y también algunos temas que no eran de los Beatles, pero que los pasaban en esa época como si fueran Beatles, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre lo que hay, ¿no? O sea, no es que si, por ejemplo, la gente tiene un disco ilegal, puede ser o un pirata o un counterfeit o un bootleg, y los términos no son los mismos, ¿no? ok, Entonces, me he dedicado más al tema de los bootlegs. Para ello también el hecho de coleccionar esos bootlegs, esas discografías, hace que también coleccione ciertos libros relacionados con el tema, ¿no? Por ejemplo, este de acá, ¿no? Este es el mercado negro de los Beatles, ¿sí? ya, ¿Ya? Y por ejemplo, este otro, ¿no? Bootleg, ¿no? La historia secreta de la otra industria discográfica, ¿sí? ujú, ya, Entonces,
digamos que mi afición es, ya, está bien, sí, yo colecciono Beatles, yo colecciono libros de Beatles, pero libros de Beatles hay infinidades, ¿sí? Y yo creo que la mayoría de nosotros no somos millonarios para comprar todo. Entonces, yo me he tratado de especializar y en base a eso llevo mi colección. Me dedico netamente a la música de los Beatles, mucho me dedico a la música inédita de los Beatles y lo que compro está relacionado a ello, ¿no? Libros sobre ese tema, ¿no? Grabaciones, CDs, vinilos, todo relacionado con ese tema, ¿no? Ese tema y las sesiones fotográficas que te mencioné hace un rato que yo me dedico es a esta sesión fotográfica llamada Mad Day Out. ¿Sí? Ya. Esto Esta salió sesión para... fotográfica, este es de 1968, es esta sesión, ¿sí? Ya. Muchos la van a reconocer, digamos, porque en la revista Life utilizaron Life. una foto, sí, donde están los Beatles de pie, ¿no? Bueno, este no es la foto, esta es otra foto completamente diferente, pero van a identificar que está, por ejemplo, McCartney con su terno rosado, con el que sale en esa portada, ¿no? Ajá. Entonces, me especializo en esta sección y por esa sección es que yo también compro todo el material relacionado con material. Por ejemplo, este libro, ¿sí? Que Ya. recopila fotos de dos de los 5 o 6 fotógrafos que estuvieron presentes. Por ejemplo, este de acá, A Day in the Life, que es otro libro de Don McCullin, otro de los fotógrafos, también de Matt Diao, ¿no? ¿Sí? Este de acá también, que es un trabajo que hizo el otro fotógrafo, Tom Murray, ¿sí? De Matt Diao, ¿no? ¿Sí? Ajá. Y finalmente una de las cosas que sí. Esas fotos son las que aparecen en la parte central de los álbumes rojo y azul, ¿no? Claro, esa es una de las tomas, ¿no? De las tomas, sí. Digamos que es el libro más complicado de esa serie, ¿no? Ya. Más de Yao. Tuvo un tiraje solamente de 250 números, ¿no? De 250 ediciones. Entonces, al especializarme, ¿qué me facilita? O sea, puedo darme ciertos lujos como ese, ¿no? Pero, por ejemplo, eso también impide que hay otros libros de ese tipo, por ejemplo, de Henry Grossman, que estuvo en las sesiones de Lucy in the Sky del 67 y sacó 2 libros muy buenos, ¿no? De fotos de las sesiones de Sgt. Pepper, y esos libros ahorita son carísimos, ¿no? Pero si uno quiere, digamos, llegar a un buen fin con lo que colecciona, va a llegar un momento que vas a tener que decidir, ¿no? Por cuál es tu camino que vas a seguir, porque definitivamente nunca vas a poder tener todo, ¿no? Hay bastante material entonces de los Beatles como para poder decir que uno quiere coleccionar todo. Es difícil. Sí, claro. Yo creo que es casi imposible, ¿no? Claro. Se puede tener, digamos, la ingenua idea de querer hacerlo, pero es demasiado amplio el tema, ¿no? Acá Eduardo Camacho nos dice, bien, dicen que recordar es volver a vivir, dice. La historia de Humberto es muy similar a la de muchos que somos contemporáneos a él. Saludos para todos. Y Sí, Eduardo, saludos para Eduardo también. Enrique Pinot Becerra, ¿cómo te gustan las variantes, Humberto? Saludos. Es que él sabe que yo, por ejemplo, si a mí me llegan un lote de 50 a 45 de los Beatles, y yo sé que ahí hay, por decirte, repetidos, yo voy a agarrar uno al costado del otro, ¿no? Sí, voy a poner un disco al costado del otro y voy a analizar si es que existe alguna diferencia. Y si hay diferencia, se queda en la colección. Entonces, siempre converso con mis amigos y digo, tienes que buscar la variante, ¿no? Pero algunos no se hagan esa chamba. A mí sí me gusta eso, ¿no? Creo que eso enriquece la colección, ¿no? Claro, sí, es cierto. Al menos en todo rubro, ¿no? Bueno, tú también coleccionas otras cosas, sabes que las variantes siempre son buscadas, ¿no? En el caso, por decir, de las muñecas de acción y ese tipo de cosas. Y es bueno aplicarlo también a los otros coleccionismos que tenemos. Ahora, más bien para la gente que no conoce mucho acerca de los Beatles o quiere empezar, digamos, a coleccionar discografía Beatles, no sé si nos puedes hacer una reseña de los álbumes más reconocidos de los Beatles, los más significativos a través de estos, desde el 62 al 70 que sacaron su discografía oficial.
Bueno, para la gente bitlera no hay un álbum específico, ¿no? Realmente todos sus álbumes son recomendables, ¿no? La discografía de los Beatles es una discografía que son 13, 14 discos, dependiendo de qué discografía veas. Y creo que todos son imprescindibles, ¿no? Pero para los que son nuevos, yo imagino que podrían empezar por la primera época, ¿no? Creo que incluso es lo más popular, ¿no? De repente puedes empezar, por decirte, por una colección que ya no es tan masiva como antes, tipo álbum rojo, tipo álbum azul, o de repente el One, ¿no? Por ejemplo, el One tiene muy buena edición, ¿no? Voy a mostrar esta de acá. El álbum One es, por ejemplo, el grandes éxitos de los Beatles, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, y tiene una edición que, por ejemplo, también incluye todos los videos que ellos hicieron. Entonces, por ahí también se puede empezar, ¿no? Esa es una manera de ir adentrándose, pero sí lo que sí debería de quedar bien en claro es que si tú no conoces bien la discografía oficial de los Beatles, o sea, no deberías intentar meterte en el tema de la música inédita, ¿no? Porque yo creo que la música inédita es, digamos, una consecuencia de haber conocido a los Beatles por años, ¿no? Su música canónica es la que vale, y esa es la que ha hecho que la banda perdure durante tantos años, ¿sí? Pero después de eso, ya cuando ya conoces bien esa música, recién puedes entrar de repente a buscar la toma 4, la toma 9, lo que quieras buscar, o alguna versión en vivo, ¿no? Pero primero conocer bien la discografía oficial, ¿no? Pero si me preguntas específicamente por 3 discos que te podría decir, yo creo que el Hard Day's Night no tiene pierde. Te recomendaría también el Rubber Soul, que es prácticamente como una parte 1 del Revolver, pero de repente un poquito menos experimental. Y el tercero sería, bueno, o el Sgt. Pepper's o el Abbey Road, ¿no? Esos 3 discos. Ajá. Entonces, yo creo que por ahí la gente, esos 3 discos que menciono de repente son cosas que debería escuchar la gente en general, no solamente la gente que quiere introducirse al mundo de los Beatles. O sea, como cultura general, esos 4 o 3 discos son básicos de los Beatles. Sí, 3, 4 discos, ¿no? Sí, ya incluimos Sgt. Pepper y Abbey Road, los 2 también. Sí, ya. 3 o 4 discos yo creo que son imprescindibles para todos, pero ¿sabes qué es lo bueno que ha tenido los Beatles? Desde que, por ejemplo, los sellos como Capitol trataron tanto de mantener el negocio de los Beatles en los 70s, que ellos lanzaron diferentes tipos de recopilaciones, ¿no? No solamente los ingleses con el álbum azul y el álbum rojo, ¿no? También se sacó esas colecciones de Love Songs, Rock and Roll Music. Dependiendo de los géneros salía una colección diferente, 20 grandes éxitos, las 20 baladas. Entonces la gente podía hacer un recorrido de la discografía de los Beatles de acuerdo a de repente a un género musical, y eso hacía que prácticamente todas las canciones de los Beatles estén circulando en todo momento, ¿no? En diferentes recopilaciones. Ajá. Para terminar esta parte, ¿qué opinas sobre el futuro de los formatos de grabación? Sabemos que el vinilo, por ejemplo, tuvo su época de declive, pero también ha habido un resurgimiento. Tú mencionaste hace poco que en Japón los cassettes ya están comenzando a ser, digamos, tendencia nuevamente. ¿Qué crees que pueda pasar con el CD y cómo ves tú el tema de los archivos digitales? Mira, yo hace un tiempo leí un artículo que me pareció muy interesante, donde la persona que redactaba este artículo hablaba precisamente de por qué en los análisis de ventas de cada año no se le daba demasiada importancia a lo que son las ventas de CDs, o sea, solamente se analizaba el crecimiento de la venta de vinilos, ¿sí? Y prácticamente cuando tú analizas ese tipo de análisis te da la impresión de que el vinilo está regresando y el CD está desapareciendo. Pero sin embargo el CD sigue manejando prácticamente más del 70% del volumen de venta del formato físico de la música actualmente. Entonces no es que sea un formato que esté desapareciendo, ¿sí? Yo creo que el futuro de los formatos va a ser complementario. Yo creo que va a haber espacio para todos. Yo creo que las descargas van a cumplir cierta función, pero no van a llegar a dominar todo, ¿no? O sea, de todas maneras siempre la gente va a querer un formato físico para poder apreciarlo, ¿no? Así como hace ya mucho tiempo existen, digamos, libros digitales, pero que no han hecho desaparecer los libros impresos, ¿no? El libro físico.
Ajá. Entonces yo creo que va a haber una coexistencia en todos los formatos, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, ¿no? En mi caso de Beatles, eh, yo puedo comprar vinilos, puedo comprar CDs, puedo comprar cassettes, pero no dejo de lado las descargas, porque por ejemplo ahorita hay muchos fans que bueno, tienen muchos años en este tema de la música y por medio de software que están apareciendo, están, digamos, haciendo buenos trabajos de edición en lo que es la música inédita de los Beatles, ¿no? Hace poco, por ejemplo, se ha logrado hacer una versión estéreo de lo que eran las cintas de Decca, que estaban en mono, ¿no? Por medio de un efecto que se llama el estéreo, que se trabaja con ¿cómo se llama estos? Los espectros de la música del sonido, y han logrado separar y generar un estéreo bastante interesante, ¿no? Lo mismo ocurre con las sesiones del álbum Get Back, que bueno, no lo he mencionado, pero son que existen casi 100 horas de música, de audio de esas sesiones, y que por ejemplo por estos trabajos se ha podido lograr hacer versiones en estéreo de eso, ¿no? Que ha permitido que ciertos diálogos que antes no se podían escuchar ahora se escuchen. Y ese tipo de trabajo solamente está por descarga. Entonces, yo nunca podría decir, ¿sabes qué? No, yo solo quiero formato físico, yo solo quiero mi vinilo, yo solo quiero mi cassette, mi CD. No, o sea, de todas maneras voy a necesitar el formato de descarga. Entonces, a medida que vayamos avanzando, las personas que están más metidas en esto y que, digamos, estén más especializadas, van a tener que utilizar todos los formatos, porque todos los formatos van a ayudar digamos, a llevar mejor la colección, ¿no? Porque al final la colección, yo creo, y esa es mi manera de pensar, no solamente consiste en apilar cosas, o sea, no es más coleccionista el que tiene 10.000 discos que uno que tiene 2 discos, ¿no? De repente el que tiene 2 discos ha llevado mejor esos 2 discos y sabe más de esos 2 discos que el que tiene 10.000 unidades, ¿no? Entonces, la idea de colección, como yo lo veo, es, sí, está bien, apilas, pero lo conoces, tienes que conocer cada cosa que tienes, ¿no? Cada disco, de dónde es, cómo es, por qué lo tienes, sacarle un valor y si es posible de repente hacer una difusión de eso, ¿no? O sea, llevar cultura, ¿no? Entonces, por coleccionar absorbes cultura, entonces también comparte cultura, no solamente apiles y guardes en tu cuarto, ¿no? Claro, sabemos bien que tú, por ejemplo, compartes esa información, ¿no? Sabemos que has dictado algunas charlas, conferencias acerca de, por ejemplo, esta de la sesión de Mayday Out, ¿no? He visto que has hecho charlas al respecto, inclusive las sesiones de Get Back, ¿no? De lo que se hizo para la película, también hiciste Claro. unas charlas especializadas. Y eso es lo bonito, ¿no? De que compartir, una vez que uno ya adquiere el conocimiento, pueda compartirlo con las demás personas, ¿no? Para ti, Claro. el archivo digital, entonces sí podría ser coleccionable. Ese es un tema bastante... Yo antes bromeaba en el mundo del cómic, por ejemplo, digamos por la edad que tengo, he sido de repente afortunado en pasar a una edad suficientemente consciente por los diferentes fenómenos, ¿no? De ante-internet hasta la época post-internet, ¿no es cierto? Y yo conozco gente que, por ejemplo, en el tema de cómics, ha demorado mucho en lograr una colección, por decirte, de 500 cómics de Batman, por decirte, de Silver y la era bronce de los cómics, ¿no? Entonces, y les ha costado mucho esfuerzo, y de pronto ahora aparece un chiquillo que se ha descargado toda la colección de Batman en CBR, ¿no? Y dice, yo tengo mi colección de cómics. Y bueno, sí, ¿no? La pregunta sería, para empezar, bueno, ya los leíste todos, eso es lo primero, ¿no? O sea, no creo que pueda decir que mi colección es de 1000 cómics, ¿no? Es un tema bastante delicado. Yo creo que el tema digital es más que nada un tema de soporte, ¿sí? Un tema de soporte que va a ayudar a que tu colección se lleve de mejor manera, porque coleccionable, ¿cómo lo contaría? Por bytes. Tengo 1 millón de bytes, no sé, tengo 500 teras, no sé, o sea, ¿cómo manejas el conteo de ese tipo de colecciones, no? Es un tema interesante para analizar, ¿no? Tampoco es que uno esté despreciando el formato, pero Claro, yo creo que más es complementario, ¿no? está emergiendo, digamos, ese tipo de producción, ¿no? Digital. Todavía no se sabe cómo apilarla, cómo conservarla, cómo organizarla, porque es un archivo digital, ¿no? Como tú mencionas, como soporte.
Bien, Claro. vamos a pasar a Pero es la... complementario, mira, antes de que terminemos esto, por Ya, a ejemplo, ver. te muestro esto de acá, ¿no? Te muestro algo complementario. Este libro, por ejemplo, es un buen libro de la BBC de los Beatles, ¿sí? ¿Ya? Ya, Este es un tomo bastante bueno que reúne prácticamente la información de las apariciones de los Beatles en la BBC, las grabaciones que se hicieron, hay bastantes documentos, fechas y esas cosas, ¿no? Sí, y es un muy buen libro y yo se lo recomendaría a cualquiera. Pero, por ejemplo, para digital salió este de acá, ¿no? Que lo tengo impreso, ¿sí? Las interpretaciones radiales de los Beatles, ¿sí? ya, Que es principalmente BBC, ¿sí? Pero a diferencia del otro libro, este de acá sí tiene un rol o una lista de las grabaciones existentes, ¿no? Tema por tema, dónde existen, dónde conseguirlas, o si todavía no se pueden conseguir, ¿sí? ok. Entonces, un formato físico existente se complementa con un formato digital. Yo lo impreso porque para mí de repente trabajo 8 horas con computadora, para mí de repente en el rato que estoy viajando al trabajo o regresando, me hace mejor de repente descansar la vista leyendo un formato impreso. Pero en Ajá, principio eso fue un formato digital, ¿no? claro, entiendo. Entonces esas cosas yo creo que se complementan, ¿no? Bien. Bueno, vamos a pasar a la segunda parte, que es, ¿qué es lo que hace tan popular a los Beatles aún hoy, 50 años después? Eric, por favor, si puedes conducir la segunda parte. Bacán, bacán. Interesantísimo. Hemos estado y hemos conversado con Humberto. Me gustaría empezar comentando un poco, tengamos en cuenta que el coleccionismo es no solamente acumular, ¿no? Es encontrar lo que es el estudio, el ponerme a perfeccionar estas cosas que yo colecciono y especializarme en algo, poder compartirlo. El tema de los sistemas digitales es complicado, ¿no? Porque no tenemos todavía cómo compartirlo. Entonces también va a ser un complemento ahora, ¿no? Y eso nos va a ir bastante a lo que es la especie dentro de lo que es mi colección. Bueno, los Beatles una banda de hace más o menos 50 años, de los 60. Han pasado tantos años y ¿por qué aún tiene vigencia? ¿Por qué ahora aún tenemos este tema de la música que es tan influyente en hasta ahora, ¿no? Es más, hay radios que aún las tocan, hay radios especializadas en los Beatles. Tenemos, por ejemplo, en el Estudio 92 tenemos la hora de los Beatles que están todos los días prácticamente. Y esto siempre se ha ido de padre a hijo, algo que ninguna otra banda ha tenido. ¿Cómo lo puedes comentar o ayúdanos para poder entender cómo es esto? Bueno, realmente hay mucho de misterio en esto, ¿no? Porque eh, a veces piensas de que tu generación, o la siguiente a la tuya, de repente va a ser la última, ¿no? Pero sin embargo, después aparece gente jóvenes que están metidos en este tema de Beatles, ¿no? Y yo de repente cuestionaría un poco el tema de la transmisión padre-hijo, porque por ejemplo a mí no me ha funcionado. Y creo que tengo varios amigos que tampoco les ha funcionado, ¿no? Yo creo que a los Beatles no se les impone, o sea, la gente encuentra a los Beatles, ¿no? Y eso es lo que ha permitido. De repente mucha gente también tuvieron la curiosidad que yo tuve en esa época, ¿no? Y ahorita, en pleno siglo XXI, en 2020, la gente dice, oye, y a ver, vamos a escuchar a esos patas que ya tienen más de 50 años desaparecidos, bueno, 50 años desaparecidos, pero que de los que todos todavía siguen escuchando, y empiezan y se van entrando por curiosidad de repente, ¿no? Aparte que luego del juicio de Apple, de la disolución de los Beatles y prácticamente la recomposición de la empresa Apple de los Beatles, que digamos su primer evento importante es el lanzamiento de los CD de la BBC y luego el Anthology, digamos que ellos también han manejado, digamos, una campaña bastante cuidadosa para tener siempre en el mercado algo nuevo de los Beatles, ¿no? Curiosamente, hace poco salió la noticia de que decían de que en este 2020 era la única banda que había pasado el millón de discos vendidos, ¿no?
Esa y los coreanos de los Beatles y los coreanos de BTS, ¿no? Me acuerdo de los BTS porque a mis hijas les gustan, ¿no? Si no, no me acordara. Este, pero, por ejemplo, ¿eso cómo se logra? Porque sencillamente tiene siempre a los Beatles en el mercado, ¿no? O sea, el año pasado has tenido a los Beatles por los 50 años de Abbey Road, ¿no? Pero sin embargo, a pesar de ese lanzamiento de Abbey Road, en diciembre lanzaron la caja de singles nuevamente con portadas de todo el mundo. Un año antes estuvo la caja del álbum blanco, otro año antes estuvo la caja de Sgt. Pepper. Entonces siempre también estuvo la caja navideña, en fin, siempre tienen algo para el mercado, para hacer uno o dos lanzamientos en el mercado que de por sí van a ser siempre lanzamientos exitosos porque los Beatles ya tienen un nicho de fans, ¿no? Que está, por decirte, fijo entre los 25 y 75 años. Entonces, siempre va a tener buenas ventas, siempre van a estar figurando en las listas en las estadísticas en general de ventas, de repente, de representatividad, de reconocimiento. Entonces, yo creo que es un todo, ¿no? ¿Sí? Yo creo que es un todo. También tiene que haber una parte de la transmisión padre-hijo, ¿no? De repente hay otros más eficientes que yo, ¿no? Pero en sí también es una cosa la publicidad, la transmisión padre-hijos y también mucho de la búsqueda de la gente, ¿no? El interés, ¿no? Poco a poco van diciendo de repente una curiosidad y por ahí se van induciendo. Y una vez que escuchas a los Beatles, ya el resto viene por añadidura, ¿no? O sea, si los has escuchado bien, te vas a quedar enganchado. Interesante. ¿Y cómo es esto, por ejemplo, aún son los artistas que aún siguen vivos dentro de los Beatles siguen en vigencia, siguen haciendo conciertos? Hace poco hemos visto un concierto vía redes sociales. O sea, ¿cómo pueden mantener tantos años llamar la atención aún a las personas, ¿no? Ajá. Ese es De esto, ¿cómo podemos ayudarnos? también es interesante, ¿no? La manera como ellos manejan también el tema del nombre Beatles y son muy cuidadosos en ese sentido, ¿no? Aparte, bueno, Paul McCartney ha mantenido una carrera de lanzamientos discográficos durante todo este tiempo de la separación de la banda. Y bueno, Ringo Starr tuvo un lapso de descanso, pero que lo dejó a partir del año 92, me parece, cuando empezó con sus giras de la All Star Band y desde ahí no ha parado hasta ahora. Incluso no solamente por el tema de las giras, también ha tenido lanzamientos discográficos bastante interesantes, ¿no? Entonces, eh, el otro tema es que los Beatles, o sea, tienen dos nombres, ¿no? Uno de los Beatles y el otro es John, Paul, George y Ringo. Entonces, por ese lado también, ¿no? Siempre van a estar enlazados a pesar de pleitos legales, separaciones, los Beatles siempre van a estar los Beatles. Mientras haya dos Beatles acá, prácticamente también van a jugar un papel importante en la difusión de lo que fue la banda, ¿no? También difundir sus proyectos personales, pero si te fijas en sus giras, en sus presentaciones, ellos siempre incluyen una buena cantidad de temas que interpretaron cuando estaban dentro de los Beatles, ¿no? Entonces juegan también a favor, pues acuérdate que ellos también, Apple también sigue siendo empresa de ellos, y bueno, es un negocio y ayuda, ¿no? Entonces, digamos que los proyectos ahora individuales también tienen cierto lazo con los Beatles, ¿no? Por ejemplo, Paul McCartney está a punto de lanzar una caja de su álbum, me parece que es el Flaming Pie, y por ejemplo en la edición especial dentro de los bonos va a incluir una foto de casi joven junto con George Harrison, ¿no? Entonces ese es un gancho y es una foto nueva, ¿no? Es una foto, o sea, nueva en el sentido de que antes no se había visto. Es algo que, por ejemplo, engancha con los Beatles, ¿no? O sea, ellos como solistas siempre se van a vender como Beatles, ¿no? No como ex-Beatles, ¿no? Sino como Beatles. Entonces, es un todo para que el nombre siga circulando y para que la gente siga al tanto de esta entidad que se conoce como los Beatles. Pero en los 60 también salieron los dibujos animados de los Beatles. Estos son interesantes, 15 minutos donde solamente se hacía una especie pequeña de una historia donde terminaba junto con sus canciones y la peculiar persecución que siempre había.
llama mucho la atención a nosotros que hemos visto estos dibujos animados más o menos en los 70, 80, porque estuvieron bastante vigentes y hasta ahora las podemos ver en internet. Esto ayudó mucho a ustedes a distribuir, a difundir más su música. Bueno, sí, la transmisión que hubo en la época, en los 80, yo creo que sí, ¿no? Sí ayudó a que la gente conozca las canciones de los Beatles, los que no estaban metidos en eso, porque se enganchaban, como un dibujo animado se enganchaban y de pronto empezaban a escuchar músicas, algunas que de repente las habían escuchado a lo lejos, pero que ahora ya tenían un rostro, no ya tenían un nombre, no que eran los Beatles. Entonces, eso sí definitivamente ayudó en ese momento, ¿no? Pero en los 60 cuando se lanzó esos cartoons, digamos que los Beatles ya eran una banda consagrada, ¿no? Porque si no me equivoco, eso salió del 66, 67, me parece. Entonces ya los Beatles en ese momento ya eran algo completamente consagrado, estaban en la época de Sgt. Pepper, me parece. Entonces, digamos que era un producto más que los mantenía de repente vigentes en una época en que, no vigentes, digamos, a vista del público, en una época en que ellos estaban en el estudio, que se le veía mucho menos, que prácticamente ya no hacían presentaciones en público. Por ese lado pudo haber hecho una ayuda, ¿no? Pero yo creo que más ha servido, por decirte, las retransmisiones de los años 80 que hubo acá, por ejemplo, para que mucha gente los conozca, ¿no? Yo recuerdo que cuando estábamos en el plan de los Beatles, habían algunas personas que llegaban y que justo mencionaban eso, ¿no? Que por los dibujos se habían enganchado con eso. Interesante. Bueno, con Álvaro, que nos puede apoyar en la parte de la que es conseguir material discográfico de los Beatles. Ok. Sí. Bueno, antes que nada, la verdad que Humberto creo que debe haber dejado impresionados a muchos con su conocimiento. Yo en Beatles a lo mucho he sido solamente un admirador, porque son de mi época. Yo tuve la oportunidad de quizá vivir bastante la época en que acá los Beatles sonaban mucho. Yo estaba todavía chiquillo, pero igual lo recuerdo bien. Y porque me aficioné por un amigo que también era muy aficionado a los Beatles y recuerdo que tenía muchos de los discos, los vinilos que ha mencionado Humberto y la verdad no sé si hasta el día de hoy los tenga, pero recuerdo que yo iba a su casa y él me sacaba pues 4, 5, 6, 7 discos de los Beatles en su momento y nos poníamos a escuchar, conversando y él sabía bastante. Bueno, hasta ahora somos vecinos, vivimos acá cerca, pero a través de él conocí básicamente la música de los Beatles, ¿no? Después, evidentemente, creo que como coleccionismo los Beatles ya han migrado a muchas otras áreas de coleccionismo, ¿no? Como dice Humberto, fotos, libros, revistas, ha habido hasta figuras de acción, sacaron creo unas figuras de acción, que le dicen figuras de acción, en la época del submarino amarillo, sacaron varias figuras de ellos en ese formato psicodélico con el que hicieron los dibujos animados de The Yellow Submarine. Y todo eso me inclina a preguntarle a Humberto cómo se consigue todo ese material, ¿no? A dónde hay que ir, por ejemplo, básicamente para los discos, ¿no? Acá en Lima, a dónde se pueden conseguir discos, si hay todavía tiendas, yo creo que ya no. Las tiendas de discos de vinilo desaparecieron, ¿no? Héctor Roca, me acuerdo mucho. Ahora solamente hay tiendas que básicamente se dedican a vender CDs, pero los que quieren comenzar y conseguir algunos vinilos, algo de la época, ¿dónde pueden conseguirlo, Humberto? ¿Dónde conseguías tú tu material? Ya, mira, curiosamente tú has mencionado a Héctor Roca. Me acuerdo que él eran dos tiendas, ¿no? Que manejaba, una era Héctor Roca y la otra era Discocentro, ¿no?
Y hablando de inexistencias de este tipo de tiendas de venta de vinilos, una vez caminando por Miraflores, de regreso el año pasado, en una de esas tantas galerías que hay por ahí, encontré una tienda que se llamaba Discocentro, y creo que hasta tenía el mismo logo. Yo pensé que estaba en la dimensión desconocida, pero no, era una tienda que se había puesto ese nombre y venden vinilos. Y así como esa tienda, ahorita encuentras varios lugares donde puedes conseguir vinilos. O sea, el lugar clásico por excelencia que todo el mundo menciona y que, bueno, yo no visito hace mucho tiempo porque no he tenido oportunidad, es Quilca, ¿no? En los años 80, 70, 80, el centro donde se podía conseguir música importada, que no sea tiendas especializadas, era la puerta, la cuadra donde estaba la Universidad Villarreal, en La Colmena, ¿no? Prácticamente toda esa cuadra estaba llena de gente que vendía vinilos, ¿sí? Cuando esa gente tuvo que salir debido al tema del alcalde Andrade, se ubicaron en las galerías aledañas, perdón, y una de las galerías, zonas aledañas, era precisamente Quilca, y ahí es donde nace estas galerías. Hay dos galerías donde se puede conseguir música en formato de vinilo, en CD y en cassette también. Y que bueno, es un buen lugar para buscar la discografía de los Beatles, ¿no? Ese es uno de los lugares más importantes. El otro, por ejemplo, es Galería Brasil. Galerías Brasil también tiene muchos años dedicado a la música y ha pasado por diferentes etapas, ¿no? Una etapa vendía cassettes, grabaciones de cassette, en cassette, luego CDs, y ahora han aparecido ya, me parece que hay como 3 o 4 tiendas que venden vinilos, ¿no? Ahí también se puede conseguir, pero es importante también que la gente participe mucho de grupos existentes, por ejemplo, en redes sociales como Facebook, ¿no? Hay muchos sitios de venta, muchos sitios de intercambio, muchos sitios que venden, que pasan información donde pueden conseguir, o los mismos fanáticos de repente que tienen, de repente consiguieron un duplicado y tienen uno para vender, por esas redes sociales es que se difunde y se hace conocer, ¿no? Entonces, es necesario eso, ¿no? Y también me parece que en Miraflores, como les mencioné, me parece que hay una zona por el mismo Larco, con 28 de julio, que hay una galería, no recuerdo exactamente, que ahí encontré 2 tiendas de vinilos también, ¿no? Pero eso más para conseguir de repente ediciones más recientes, ¿no? Por ejemplo, las cajas especiales que han salido para los 3 álbumes de Sgt. Peppers, Álbum Blanco y Abbey Road, ¿no? Pero en general, participar mucho de las redes sociales, porque mucha información también circula por ese medio, ¿no? Hay mucha venta, digamos, virtual, ¿no? Como Mercado Libre también. O sea, ahorita ya hay diferentes canales por los que se puede comprar, ¿no? Siempre, cuando se compre digitalmente, siempre mirando bien las fotos que se están, de lo que se está exhibiendo. Si tienes dudas, pedirle al vendedor que te envíe mejores fotos, de repente resolución, o que publique mejores imágenes, para que estés seguro de lo que compres, ¿no? Y siempre ir con cuidado, porque una de las cosas que yo sí he aprendido acá en Perú es que, digamos, los sistemas de graduación de productos son bien extraños, ¿no? Hay gente que te dice de que el producto está nuevo y cuando llega, escucha, da pena lo que te quieren vender, ¿no? Entonces, por ese lado sí ser un poco cuidadosos, preguntar bastante, no está de más preguntar. Si el vendedor está interesado en vender, va a tener que responder tus preguntas para que puedas hacer una compra que sea satisfactoria para ti, ¿no? Ahora, otra cosa, que así como les recomendé de que si eres nuevo no te metas al tema de la música inédita de los Beatles o ese tipo de cosas, es igual, o sea, si estás empezando, no te metas a pagar pues 300, 400, 500 soles por un disco, ¿no? O sea, búscate la discografía de repente la discografía peruana que se puede conseguir en un margen entre 50 y 100 soles, exagerando, y por ahí vas armando una buena colección, ¿no? Y ya si ves que lo tuyo es esto y decides dedicarte a esto, entonces ya puedes, digamos, buscar de repente cosas más caras, ¿no? Ya, correcto. Sí, justamente las preguntas que, digamos, iban a salir de lo que estabas comentando era el tema de dónde conseguir, aparte de las tiendas físicas, ya evidentemente nos has mencionado
a través de las redes sociales, a través de tiendas tipo Mercado Libre. También creo que Amazon, eBay son otra de eBay, las claro. opciones, ¿no? eBay para cosas a lo mejor más especializadas y inclusive memorabilia también de los Beatles, ¿no? Que quizá acá no se consiga mucho, pero sí a través de ellos, ¿no? Y bueno, ya el tema de precios también, tú nos estás mencionando que para comenzar pues no hay necesidad de gastar una pequeña fortuna en unos discos, sino empezar con lo más básico que no es muy caro, ¿no? En este punto quería que un poco nos digas qué le da su valor a un disco, la antigüedad, su estado, su escasez, las tres cosas. En tu experiencia, ¿qué es lo que le pone el precio a un vinilo? Sí, eso es las tres cosas que han mencionado, o sea, la antigüedad del Estado y digamos, la escasez, se tienen que conjugar las tres cosas, ¿no? Un poco saliendo del tema Beatles, entrando un poco al tema del cómic, donde se ve mucho más ese detalle, es por ejemplo, en los años 90 hubo un boom en el cómic norteamericano, ¿ya? Donde empezaron a publicar cómics por ciertos dibujantes, digamos que eran los dibujantes top de ese momento, y esos números unos se vendieron por montones, ¿no? Vendieron, están, digamos, en la lista de cómics más vendidos con cantidades de 1,5 millones, 2 millones, 3 millones de cómics vendidos, ¿sí? Y en ese momento, por ejemplo, uno de esos cómics, si no lo compraste, te llegó a costar, te podría costar 10, 15, 20, 30, 40 dólares en ese momento, ¿sí? Entonces hubo mucho de acaparamiento y mucho de gente que compró pensando que 30 años después, el 2020, iba a construirse una casa con esa venta de cómics, ¿no? Pero han pasado los años y precisamente ahora esos cómics valen más si los vendes por peso que como cómic, ¿no? Entonces, a pesar de que han pasado 30 años, los años no lo han vuelto raro el cómic, ¿no? Entonces, por eso te digo que te tienen que jugar las tres cosas que tú mismo has mencionado, ¿no? Ujú. La escasez, Ya. la antigüedad y el estado del cómic, ¿no? Los cómics, por ejemplo, de la época dorada del cómic, conseguir uno en perfecto estado ahorita es casi imposible, ¿no? Los cómics de la Segunda Guerra Mundial, por decirlo también, ese es otro problema, ¿no? ¿Pero por qué? O sea, no solamente porque son antiguos, sino porque muchos de esos cómics, para empezar, no había mucho coleccionismo, no había tiendas dedicadas, no había un negocio alrededor de eso, ¿no? Entonces, la gente agarraba la revista, o volviendo al tema de los discos, ¿no? Agarrabas el disco, lo escuchabas, lo tirabas, de repente estabas en el 6.3, 6.4, 6.5. Nunca pensabas que los Beatles iban a estar pues hasta el 2020 sonando, ¿no? Y que iba a haber algún loco buscando una edición del año 63, ¿no? Tú lo comprabas para usarlo, para pasar la aguja del tocadisco y tocarlo hasta que se raye, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace que esos discos ahora sean difíciles, porque son antiguos, porque la mayoría los rayó y los destruyó y por eso hay pocos, ¿no? Y por Ujú. lo mismo que esos pocos, no todos están en excelente estado. Entonces, mientras mejor estado estén, van a ser más caros, ¿sí? Ok. Entonces, se conjugan todas esas cosas, no es algo independiente, no es que yo ahorita me compre, por decirte, la caja, ya este disco, por decirte, ya me lo compro ahorita, me compro todo el stock, ¿ya? Y lo guardo 50 años, y en 50 años la gente decía, anda que te lo compre y es skin, ¿no? Entonces no le va, no es una cosa que los años hagan que esto se valorice automáticamente. Son varios fenómenos. Claro, claro, sí. Evidentemente dentro de la historia del coleccionismo hay muchas de esas cosas que han sucedido de ediciones especiales, etcétera, etcétera, que han terminado pues costando menos de lo que lo vendieron en su momento, ¿no? Entonces no Claro, necesariamente eso hace que tenga más valor, ¿no? Eh, Dentro de los diferentes coleccionismos existe también lo que se llaman los catálogos que son los que ponen un precio, digamos, entre comillas, a diversas eh, partes de la colección, ¿no? Por ejemplo, tú has mencionado los cómics, para continuar con eso,
hay un catálogo de cómics, ¿no? Donde tú buscas el cómic y ves ahí qué valor tiene de acuerdo a su estado de conservación, ¿no? En el caso de los Beatles, ¿existe un catálogo así o existe un catálogo de discografía en general por años? ¿Sabes si hay algún tipo de publicación que catalogue los discos de los Beatles? Mira, en la época previa de Internet, uno podía solicitar tranquilamente a las tiendas norteamericanas, bueno, siguiendo el largo proceso del correo de esa época, que ya lo conoces, Claro. y te llegaba un catálogo a tu casa, por decirte específicamente de esa tienda, ¿no? ¿Sí? Y ahí más o menos podías tener una idea cuánto te costaba de repente, por decirte, un single del Help del año 65, edición inglesa, y tener una idea de cuánto te puede costar, ¿no? Ahora, han habido revistas especializadas, ¿sí? Me parece que una de ellas era de la Goldmine Record Collector, ¿no? Que son revistas que se especializan en el tema de los discos y que en cierta manera han manejado unos catálogos de precios, ¿no? Pero el tema es que a raíz de la época de Internet, el ingreso en Internet y la aparición de páginas como eBay, el tema de los precios ya se ha vuelto muy dinámico, ¿no? Entonces podría hablar de que existe una lista de precios para lo que era el sistema clásico de las revistas especializadas y otro, digamos, catálogo de precios que es el que se ve a diario dentro de las ventas que se publican en eBay, ¿no? ¿Sí? Tú en eBay puedes encontrar de repente un álbum que sea, digamos, relativamente raro y alguien lo puede vender en $75 y otro puede querer $300. Y es demasiado oscilante, ¿no? Entonces más o menos uno ya $75, lo primero que hace es preguntarte, pucha, ¿qué tendrá este disco? Pero 300 también es muy caro. Te tratas de ir por un promedio y en base a eso definir cuál podría ser el precio de ese producto, ¿no? Y si vale la pena que lo compres o si vale la pena si es que lo tienes venderlo, ¿no? Cómo venderlo, ¿no? Pero ahorita el mercado es así, es más dinámico, se comporta en base a eso, ¿no? No necesariamente... todavía existen publicaciones que te pueden lanzar un catálogo anual, ¿no? Que te diga esto puede valer tanto, pero ya es demasiado dinámico, ¿no? Yo creo que de repente yo dejaría un poco de lado ese tipo de publicaciones y me metería directamente al día a día de cómo se está comportando el precio de determinado disco en páginas de venta como eBay o cualquier otra página, o Discogs también, que es una página especializada en vinilos, en discos, perdón, en general, de cuál es el precio que más o menos está circulando de cierto disco. También. Sí, sí, pues ¿Cuál? definitivamente sí, claro. el Internet ha cambiado pues todo esto, ¿no? Antes mucho tenía que ver la parte impresa, o sea, como tú dices, pues tú querías información especializada y tenías que buscarte un libro, no necesariamente acá, tenías que pedirlo afuera y esperar que te llegue y con esa información valorizar de cierta manera lo que coleccionan. Ahora ya no, pues ahora puedes entrar a Google, a eBay, a Amazon o a sitios especializados en tu área de colección y encontrar una cantidad de información porque antes era imposible tenerla a la mano, ¿no? Eso sí, definitivamente es lo que ha cambiado mucho la manera de coleccionar y valorar una colección, ¿no? Bueno, en todo caso, ya mi última pregunta es una curiosidad que, basada en tu experiencia, a ver si la puedes responder, y que a mí me la han dicho y no sé si hasta cierto punto sea cierto, ¿no? El vinilo está regresando, como ya hemos escuchado y todos sabemos. Hay un nuevo reentre del vinilo al mundo de la música. Y siempre yo escuché y en algún momento lo leí también que nada se compara al sonido del vinilo. Ni siquiera el CD, el cassette o el MP3 lo han podido igualar. ¿Estás de acuerdo tú con esa afirmación, Humberto? Sí, de hecho. Sí, te cuento una experiencia, ¿no? O sea, sabemos pues que el vinilo salió de circulación hace muchos años y luego automáticamente pasamos nosotros al formato del CD, ¿no es cierto? Sí. Luego al formato digital.
Entonces yo no escuchaba vinilos muchos años, muchos años. Entonces, pero siempre estaba escuchando a los Beatles. Entonces un día voy donde un amigo mío, Juan Rodríguez, que es una persona de la que también he aprendido muchas cosas de este tema, sobre todo de la discografía peruana, y le digo, ponte tal vinilo, ¿no? Y lo puso y en ese momento, o sea, es ese golpe pues de que notas la diferencia entre el sonido de lo que has estado escuchando en los últimos 10 años y de pronto vuelves al vinilo y sientes que ese sonido del vinilo tiene algo que definitivamente habías dejado de escuchar todo este tiempo, ¿sí? Yo creo que esa es la mejor manera en que uno puede darse cuenta, o sea, no es solamente que alguien te venga y te lo cuente y te lo diga, ¿no? Los que escuchamos vinilos en su momento, lo que pasó con nosotros es que escuchamos vinilos en su momento, luego pasamos al cassette, ¿sí? Luego pasamos al CD y han sido unos cambios, digamos, progresivos pero lentos que no nos hemos dado cuenta de la diferencia, del golpe del cambio, ¿no? Pero de pronto estás ya en tu época digital, tu CD y todo eso, y le vas a un amigo, le dices, ponme un vinilo y en un momento te lo pone, y ahí es donde sientes el golpe, ¿no? El cambio. Y realmente tiene otro sonido, o sea, es otra atmósfera que vives cuando te escuchas un vinilo muy diferente a la que sientes cuando escuchas un CD, ¿no? Una digital, ¿no? Bueno, depende también creo de los equipos, ¿no? Hay unos equipos que en su época eran los mejores. Recuerdo mucho el Technics. Claro. No sé qué otras marcas, no lo tengo en la memoria, pero siempre me han dicho a mí que el sonido dependía mucho del equipo. Y Los ahora amplis. esos equipos creo que también cuestan una pequeña fortuna, ¿no? Esos equipos para Sí. reproducir vinilos de ese nivel técnico, digamos, ¿no? Claro, pero creo que vale la pena, ¿no? O sea, la experiencia de escuchar un vinilo, pues, Ajá, eso te lo recomiendo a todos, definitivamente. perfecto. Bueno, Christopher, adelante. Christopher, Se ha quedado Se congelado, Cristo. finalizó, Cristo. se ha- Se ha quedado. creo que Christopher se ha Ahí congelado está, un ya rato, está. pero bueno, son gajes de este oficio, Humberto. Ya estamos Sí, Es importante, con la hora es importante cumplida. en Sí, Eric, dale. Álvaro, es importante comentar un poco lo que es el tema de todo lo que es coleccionismo, es mira, ¿no? Al comprar algo, ¿no? Entonces, también depende mucho es cuánto lo quiero y de dónde lo voy a ubicar. Porque a veces estamos en esa vehemencia que tenemos de querer tener este producto y pecamos en comprarlo más caro o comprarlo con algunas fallas que al final el costo o el valor que le dimos en ese momento, al final no vale la pena, ¿no? Una recomendación que yo daría sería analizar bien y estudiar bien el producto o lo que lo quiero obtener y buscar todos los canales donde se pueden ubicar, ¿no? Para que puedas tener una compra bastante satisfactoria en este momento, ¿no? Bueno, Claro. Christopher, Hay una pregunta, coméntame. Christopher. A ver. Sí, hay una pregunta de Jorge Muñoz. Dice, cuando se habla de comprar discos de Beatles, ¿qué es mejor? ¿Considerar entre rareza o los costos? Humberto. sí, eso depende mucho de en qué nivel consideres que estás como coleccionista de Beatles, ¿no? O sea, si eres neófito, si eres nuevo, bueno, yo creo que ahí sí preocúpate un poco por el tema del costo, ¿no? Trata de buscar, digamos, algo que pagar lo necesario por un producto que esté en buen estado, que sea bueno y que, bueno, estés contento con lo que has comprado. Pero si eres una persona que está ya mucho tiempo más metido y esa rareza es precisamente la que tú estás buscando durante muchos años, ahí tienes que evaluar precisamente eso, ¿no? O sea, te ponen a ti un disco que es raro, ¿sí? Tú dices, lo primero que dices es ya, ¿cuánto cuesta? Ya, lo primero que tienes que hacer es, obviamente, ¿tengo o no tengo el dinero para pagarlo? Eso es lo primero. Lo segundo es, en todo este tiempo, ¿cuántas veces he podido conseguir ese disco? ¿Sí? Tanto acá en Lima o de repente cuántas veces lo he visto que se ha publicado por fuera, ¿no? En alguna de las plataformas, en eBay, en Discos, como quieran que sea.
y ver si por ejemplo es un disco que es relativamente raro para el mercado peruano, pero no raro para un norteamericano y te lo puedes comprar en cualquier momento por eBay. Entonces, yo creo que ahí sí ya podrías de repente esperar, ¿no? A conseguir un mejor precio para adquirirlo, ¿no? Pero si por ejemplo es un disco peruano, eres peruano y ni siquiera acá lo consigues y en tu vida lo has visto en 30 de coleccionismo, lo has visto una vez o dos veces, ese sí tendrías que pensar seriamente en comprarlo. Porque por estadística es probable que van a pasar otros 30 años para que lo vuelvas a ver, ¿no? Entonces, son diferentes factores, ¿no? Este tema del coleccionismo hay mucho de subjetividad también, ¿no? Pero eso precisamente es lo bonito de estar metido en la colección. Ujú, Claro. Sí, claro, de acuerdo también. Eso tiene que completamente ver de mucho. acuerdo. Sí, pues, porque cuando hay la oportunidad y hay el dinero, creo que no hay que dejar pasar la oportunidad. Porque como tú dices, a lo mejor no lo vas a volver a ver. Es muy probable. Claro. Sí, Entonces, ese tipo siempre de va. decisiones yo he tenido que tomar, ¿no? Por ejemplo, a la hora de comprar, por ejemplo, si te encuentras, te pongo un ejemplo, ¿no? El álbum Let It Be salió con la edición original, salió con una caja y con un libro, ¿sí? Ujú, Y ujú. afortunadamente Jens acá en Perú lo sacó así, Ya, ¿ya? Pero esa caja es difícil de conseguir, es dificilísima de conseguir. ya, Entonces, por ejemplo, la primera vez que a mí me lo ofrecieron, la compré, claro. ¿sí? No, Sí, no me puse a pensar en que mañana y que pasado, que no tengo, que no. Me dijeron, lo tengo, la compré. Así de simple. Porque yo sé de que, cuál es la posibilidad de que la vuelva a ver. sí, Siendo sí, caja claro que peruana y sí. estando en Perú, ya imagínate, pues, ¿no? Sí, sí. Entonces, esos son, todos esos factores juegan, ¿no? Pero si, por ejemplo, me traen el día, ¿no? Que les mostré hace un rato, ¿no? Que Ya. es un disco que se puede ver, de repente no lo tengo, ¿no? De repente no lo tengo porque sencillamente, lo veía tanto que dije, se me lo compro al final, ¿no? Entonces viene alguien, me lo ofrece y quiere que le pague lo que paga un norteamericano por ese disco, yo no se lo voy a pagar, ¿no? Y definitivamente voy a decir, ¿sabes qué? Otro día lo compro, otro día lo busco y lo dejaré. Ujú. Pero el caso, por ejemplo, que te cuento de Lady B, ese sí era para comprarlo en ese momento. O sea, si no, ya no, ya olvídate. Sí, todavía lo estarías buscando, seguramente. Sí, eso ocurre en muchos Claro, casos, ¿no? O a veces hay cosas que, por el contrario, tú las adquieres barato en un momento, como se dice, la oportunidad y con el correr del tiempo se valoriza enormemente, ¿no? Y en el momento tú pagaste un precio razonable sin pensar que tiempo más tarde eso iba a costar 3, 4, 5 veces más. No sé si has tenido también esos casos, ¿no? claro. De conseguir cosas muy baratas sin pensar que Ahora, eso se iba a valorar más, ¿no? ahora en esto, justo la pregunta que hizo Jorge sobre rareza y precio, tiene también mucho que ver ahí, ¿no? Eh, si eres una persona que recién está empezando, pues tienes que ser muy cuidadoso también, ¿no? Porque así como hay buenos proveedores, hay malos proveedores, ¿no? Y siempre va a haber gente que va a querer aprovecharse, ¿no? Y te va a querer vender de repente algo común como si fuera, pues, la piedra filosofal, ¿no? Entonces, hay que ser muy cuidadoso con eso, hay que ser prudente, ¿no? O sea, Claro, eh, por más dinero que tengas o no tengas, yo creo que, o sea, el dinero es algo que a todos nos cuesta, entonces debemos ser cuidadosos a la hora de querer hacer un tipo de compra, no por creer que, por ejemplo, si me compro tal disco, ya yo voy a ser el top collector acá en Perú y te metes en un embrollo pues, que no necesita nadie. Entonces, hay que ser prudente, ¿no? Todo tiene su etapa, ¿no? O sea, yo no claro, nací con 5.000 discos de los Beatles, ¿no? O con 10.000 cómics, eso fue algo que tuvo un progreso. Y en algún momento yo tuve un disco y tuve un cómic nada más. O sea, es progresivo. Todos pasamos por eso. Es un claro, tema de paciencia. ¿No? perfecto, sí, de acuerdo. Creo que ya hemos contestado largamente la pregunta de nuestro oyente. Christopher, Ujú. Christopher, estamos teniendo
fallas técnicas, creo, Christopher todavía está con problemas desde la... de conexión. Desde ¿Estamos, Christopher? Christopher, Todavía está con problemas de conexión un poco. estamos con algún, Bueno, con algún problema de conexión. Ujú. Bueno, creo que ya Humberto nos ha dado bastantes luces sobre el tema de coleccionismo de la discografía de los Beatles. Quizá no hemos tocado mucho, o lo tocaste un poco de refilón al Bien. principio, el tema de la Yo memorabilia, creo ¿no? que ya terminó Bueno, nuestra... sí, Christopher, adelante. Christopher, Se me escucha medio lagueado micro. un poco, pero sí te escuchamos. Dale. ¿Nos ¿Me escuchan? Sí, Sí, claro. Uy, salió. No, se fue. El tema de la memorabilia, pues, Se Sí. desconectó. es un Acá, tema ¿cómo es bastante eso? Acá amplio creo también, ¿ah? que no hay mucho de eso, ¿no? Libros sí he visto, Mira, he tenido oportunidad de ver te voy a mostrar, libros, te voy a revistas, mostrar una libros, curiosidad, ¿no? fotos, pósters. Hace muchos años, caminando por Lima me conseguí estos Beatles, ¿Ya? ¿ya? Y yo siempre los veía porque había un señor que los vendía en la esquina de una bancaya, esos señores que venden alicates, tornillos, desarmadores, ¿sí? Ya, Y ahí sí. tenía 4 muñequitos de los Beatles, ¿no? Hasta Ringo, mira contando, ¿no? Ajá. Entonces Sí. yo pasaba y güey, pero son o no son los Beatles, y nunca los compraba, Ya. hasta que en el año 84, o sea, hace muchos años, salió la revista Live celebrando los 20 años de la presentación de los Beatles en Ed Sullivan, ¿no? El año 84, eso fue el 64, Ujú. habían pasado 20 años. Y en el interior de la revista había una foto de unas chicas que tenía colección de memorabilia. Ujú. Y mirando, como yo hacía en esa época, me agarraba la lupa y me ponía a mirar todo lo que había en la foto, encontré las benditas muñecas. Hasta que ese día me fui corriendo a comprarme las 4 muñecas. ¿Sí? Y desde ahí, un tiempo las tuvo mi amigo Eduardo y ahora ya están de nuevo en mi casa, rescatadas. De nuevo Y, de regreso. y curiosamente, pues uno dice, ¿y de dónde salieron? ¿Cómo llegaron acá? O sea, si este es material Ah, norteamericano, ¿no? O sea, curiosidades sí, de sí, la época. Este tipo de memorabilia, si yo me la encuentro, por ejemplo, sí la compraría, ¿no? Pero no es algo que yo esté correteando. claro, Pero en Estados definitivamente Unidos sí es sí. fuerte. O sea, igual yo sigo páginas de memorabilia. Hay una página que se llama NEMS, por el nombre de la empresa que manejaba el uso de derechos de los Beatles en los años 60. Y Ajá, esa página, por ejemplo, publica muchas esas cosas, esas figuras selladas que habían, vendían pelucas, vendían carteras, vendían polos. claro, sí, Este, hay una entonces, variedad es inmensa. bastante amplio, ¿no? Y solo el rubro del submarino amarillo es todo un mundo, ¿eh? Es todo un mundo Sí, de coleccionismo de lo que es Beatles, y es un tema bien amplio, ¿no? Entonces, sí, he mirado unas cosas de refilón, pero, o sea, mi conocimiento en ese aspecto sí te diría que es casi nulo, ¿no? O sea, ya. no le entraba a ese tema, ¿no? No le entraba a ese tema. Sí, Pero hay cosas sí, muy buenas, muy bonitas, muy llamativas, ¿no? claro. Por ejemplo, por lo Yo, mismo que en algún momento yo también he coleccionado estampillas. O sea, por ejemplo, también en algún momento he querido armar una colección de estampillas con temática Beatles, como siempre, ¿no? ya. Correcto. Pero ahí está esperando, en algún momento se dará, ¿no? Sí, pero bueno, o sea, Depende. a lo que vamos nosotros es que el coleccionismo de los Beatles no tiene necesariamente que circunscribirse a sus discos, ¿no? Se empieza quizá por ahí, pero hay muchos otros que coleccionan memorabilia, ¿no? Autógrafos, afiches Sí, de los Beatles, afiches de la época, de sus conciertos, tickets, como tú has dicho, tickets tickets. exacto, de entrada a los conciertos que dieron en varias partes del mundo. Eso también hay muchísima gente que los busca y los colecciona. Y después, bueno, todo lo que tenga que ver con ellos, ¿no? Las figuras, los muñecos. Han salido infinidad de cosas, pues, alrededor de los Beatles y cada uno, pues, tiene la libertad de ver qué es lo que le gustaría coleccionar, ¿no? Hay Claro. revistas, libros, infinidad de cosas y bueno, todo alrededor de los Beatles
de su música. Exacto. Eric, ¿algún otro comentario para No, Humberto no, o nosotros? muy interesante. Esperemos tenerlo próximamente en otra conversación. Creo que han quedado Sí, algunas cosas en el tintero. Eh, Dentro de esto, próximamente seguramente vamos a esperar algunas preguntas en el transcurso de los días, a ver sobre el tema y poder conversar con Humberto en una nueva ocasión. Gracias, Humberto, en verdad, por habernos acompañado el día de hoy. ¿Algo que tengas que agregar, Álvaro? Sí, claro, no, nada, claro, cuando gusten, siempre, les agradezco la invitación. no, las gracias a ti por compartir estos largos minutos con nosotros, con nuestros oyentes. Estoy seguro de que va a haber muchas inquietudes posteriormente porque este video no solamente queda colgado en nuestro Facebook, sino después también lo ponemos en YouTube y ahí siempre surgen algunos que lo ven después y nos hacen alguna pregunta, así que ya se la pasaremos a Humberto para que la responda y dársela a conocer a nuestros oyentes. Bueno, Humberto, gracias nuevamente. Gracias a Lamentablemente ustedes. Christopher ha tenido, creo, algunos problemas técnicos, pero te agradecemos nuevamente que hayas aceptado nuestra invitación. Eh, ya volveremos a invitarte más adelante, quizá para ampliar más de este tema o tocar algún otro de los temas de los que tú coleccionas. Sabemos que también eres un coleccionista de tema de Star Wars, que también es una amplia colección de todo tipo que existe ahora. Y bueno, nada más, agradecerte y tu despedida Gracias, para ya cuando cerrar. gusten. A su servicio Sí, sí, les agradezco y bueno, ha sido una conversación bastante interesante, así que espero que nos encontremos pronto para seguir hablando de estos temas. Mi coleccionismo es apasionante, así que siempre estoy disponible para conversar de ello. Muchas gracias. Listo, Humberto. Gracias. Hasta cualquier momento. Nos estamos comunicando. Nos Gracias. Chao. vemos. Chao, nos Chao. vemos. Chao.